La tragedia de Antonia Ríos, 1872, Colima, la boda del peine regalado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Antonia Ríos, 1872, Colima, la boda del peine regalado. En la costa del Pacífico mexicano, donde el puerto de Manzanillo servía como puerta de entrada al comercio con Oriente, la ciudad de Colima prosperaba con el intercambio de mercancías exóticas. Era el año de 1872, y las familias acomodadas de la región competían por demostrar su sofisticación adquiriendo objetos importados de China, Japón y las Filipinas. Entre estas familias estaban los Ríos, comerciantes que habían hecho fortuna con el tráfico de especias y sedas. Antonia Ríos tenía 21 años y era conocida por su cabello extraordinario. Le llegaba hasta las rodillas cuando lo soltaba, negro como la obsidiana y brillante como seda pulida. Era su rasgo más distintivo, el que hacía que la gente se volviera a mirarla en las calles de Colima. Sus ojos eran oscuros y expresivos, su rostro oval con rasgos delicados que reflejaban la herencia criolla de su familia. El prometido de Antonia era Rubén Salazar, un joven médico de 26 años que había estudiado en Guadalajara y regresado a Colima para establecer su práctica. Era un hombre de ciencia, racionalista, con ideas progresistas sobre medicina que a veces chocaban con las creencias tradicionales de la región. El noviazgo entre Antonia y Rubén había sido aprobado entusiastamente por ambas familias. Los Ríos apreciaban la educación de Rubén, y los Salazar valoraban la posición social y la fortuna de los Ríos. La boda estaba programada para el 20 de julio en la Catedral de Colima, con una recepción en la Hacienda de los Ríos a las afueras de la ciudad. Don Pascual Ríos, el padre de Antonia, había ordenado que ningún gasto fuera escatimado. El vestido de novia venía de la Ciudad de México, confeccionado por la modista más prestigiosa de la capital. Músicos de Guadalajara habían sido contratados, y el banquete incluiría los mejores platillos de la región costera. Pero lo que causaba particular emoción era el ajuar para el cabello de Antonia. Doña Felipa, su madre, había encargado un conjunto completo de accesorios para el peinado nupcial, peinetas de carey, horquillas de plata y, como pieza central, un peine decorativo excepcional que había llegado como parte de un cargamento reciente desde Manila. El peine era verdaderamente espectacular. Estaba hecho de marfil tallado con diseños intrincados de flores de loto y pájaros fénix, con incrustaciones de nácar que brillaban iridiscentes bajo la luz. Los dientes del peine eran largos y delgados, perfectos para sostener el peso del cabello abundante de Antonia. Era una pieza de artesanía oriental de la más alta calidad, digna de una novia de familia distinguida. Lo que nadie sabía era que el peine llevaba consigo un peligro invisible. Durante su fabricación en Manila, o tal vez durante su transporte prolongado en las bodegas húmedas de un barco mercante, los dientes del peine habían sido expuestos a compuestos tóxicos, posiblemente arsénico usado en tintes o mercurio empleado en procesos de blanqueamiento del marfil.
Estos químicos se habían cristalizado en los espacios microscópicos entre los dientes del peine, invisibles al ojo, pero mortalmente presentes. Cuando tales objetos se usaban normalmente, el peligro era mínimo. Pero cuando se insertaban en cabello húmedo o se calentaban, como sucedería durante el elaborado proceso de crear un peinado nupcial que requería rizadores calientes y vapores, los químicos podían activarse, liberando vapores tóxicos o entrando en contacto directo con el cuero cabelludo. Capítulo 1. Los preparativos para la boda comenzaron en serio una semana antes. La casa Ríos se llenó de actividad. Costureras trabajando en ajustes de último minuto, floristas ensayando arreglos, criadas limpiando cada rincón. Antonia pasaba sus días entre pruebas de vestido y reuniones sobre detalles de la ceremonia, pero sus noches las dedicaba al cuidado especial de su cabello. Doña Felipa había contratado a Catalina, una peinadora famosa en toda la región, para crear el peinado nupcial de Antonia. Catalina llegó 4 días antes de la boda para comenzar los preparamientos. Primero, lavados especiales con hierbas que fortalecerían el cabello. Luego, tratamientos con aceites aromáticos importados. Todo para asegurar que el cabello de Antonia estuviera en su mejor condición el día de la boda. El peine decorativo fue mostrado a Catalina, quien lo examinó con apreciación profesional. «Es magnífico», declaró. «Será la pieza central perfecta para el peinado. Lo colocaremos en la corona del recogido, donde capturará la luz y será visible para todos». Catalina describió su visión, un elaborado recogido alto que mostraría el largo y la abundancia del cabello de Antonia, con rizos sueltos enmarcando su rostro y el peine insertado en la cima como una corona brillante. Antonia estaba emocionada con el plan. Durante los días previos, Catalina practicaba diferentes versiones del peinado, experimentando con técnicas y posiciones. Usaba peinetas y horquillas comunes durante estas prácticas, reservando el peine especial para el día de la boda. Pero manipulaba el peine regularmente, examinándolo, determinando el ángulo exacto en que debería insertarse para el efecto máximo. Fue durante una de estas sesiones que Catalina notó algo extraño. Después de sostener el peine durante varios minutos mientras explicaba su visión a Antonia, sus dedos comenzaron a sentirse entumecidos. Frotó sus manos, asumiendo que la posición incómoda había cortado la circulación, pero la sensación persistió durante horas. Esa noche, Catalina desarrolló un dolor de cabeza punzante que la mantuvo despierta hasta el amanecer. Al día siguiente, cuando volvió a manipular el peine, la misma secuencia se repitió: entumecimiento en los dedos, seguido horas después por dolor de cabeza severo y náuseas leves. Catalina, mujer simple sin educación formal, no conectó estos síntomas con el peine. Los atribuyó al estrés de preparar una boda tan importante, a no dormir suficiente, al calor opresivo de julio en Colima. Pero una de las criadas más viejas de la casa, una mujer purépecha llamada Jacinta, que conocía remedios tradicionales y tenía conocimientos de plantas tanto medicinales como venenosas, observaba con creciente preocupación. Había algo en ese peine que le producía malestar instintivo. El brillo del marfil le parecía antinatural, casi febril, y había notado que tanto Catalina como doña Felipa, quien también había manipulado el peine frecuentemente, habían desarrollado síntomas similares de malestar. Jacinta intentó expresar sus preocupaciones a doña Felipa, pero fue descartada como supersticiosa. «Son nervios de vieja», le dijo doña Felipa con cariño, pero firmemente. «El peine es hermoso y costoso, no hay nada malo con él». Jacinta no insistió, pero comenzó a preparar secretamente remedios protectores, infusiones de hierbas que neutralizaban venenos,
amuletos de protección que colocaba discretamente en la habitación de Antonia. La víspera de la boda, Antonia cenó con su familia en una atmósfera de alegría mezclada con melancolía. Era su última noche como hija soltera de la Casa Ríos. Don Pascual brindó emotivamente, recordando cuando Antonia era bebé y él nunca imaginó que crecería tan rápido. Doña Felipa lloró suavemente, abrazando a su hija con intensidad maternal. Después de cenar, Antonia se retiró temprano para descansar, pero antes de dormir, tomó el peine especial y lo sostuvo bajo la luz de la lámpara, admirando una vez más su belleza. Pasó sus dedos por los dientes de marfil, sintiendo su suavidad pulida. Cuando finalmente lo guardó y se acostó, sus dedos hormigueaban ligeramente, pero lo atribuyó a la emoción del día siguiente. Capítulo 2. El día de la boda amaneció caluroso y húmedo, típico de julio en la costa. El cielo era azul brillante, sin una nube visible, y el sol prometía ser implacable. La Casa Ríos despertó antes del alba. Las criadas corrían preparando desayunos, arreglando flores frescas que amenazaban con marchitarse en el calor, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Antonia fue despertada temprano, porque el proceso de crear su peinado nupcial tomaría horas. Catalina llegó cargando sus herramientas: peines diversos, horquillas, rizadores de hierro que calentaría en brasas, pomadas y fijadores. El trabajo comenzó con otro lavado del cabello de Antonia, usando agua perfumada con esencias florales. Luego vino el secado parcial, dejando el cabello ligeramente húmedo para facilitar el trabajo. Catalina dividió el cabello en secciones, comenzando a crear los rizos que enmarcarían el rostro de Antonia. Calentaba los rizadores de hierro hasta que estaban casi al rojo vivo. Luego los enrollaba cuidadosamente en mechones de cabello. El olor de cabello ligeramente chamuscado llenaba la habitación, mezclándose con los vapores de las pomadas perfumadas. Era un proceso normal, realizado en miles de hogares cada vez que una mujer de clase alta se preparaba para un evento importante. Después de crear los rizos faciales, Catalina comenzó el recogido principal. Levantó el cabello sección por sección, fijándolo con horquillas, creando una estructura elaborada que se elevaba desde la nuca hasta la corona de la cabeza. Era un trabajo meticuloso que requería habilidad considerable. El cabello de Antonia era tan abundante que el recogido por sí solo era impresionante, una torre oscura de cabello brillante. Finalmente, después de casi 3 horas de trabajo, llegó el momento de insertar el peine decorativo. Catalina lo sacó de su caja de terciopelo con reverencia. Doña Felipa y 2 de las hermanas de Antonia observaban, emocionadas de ver el toque final. Catalina estudió el peinado desde varios ángulos, determinando la posición exacta. Luego, con cuidado ceremonioso, comenzó a insertar el peine en la cima del recogido. Los dientes largos de marfil se deslizaron entre el cabello, penetrando profundamente en la estructura del peinado hasta que la parte decorativa descansó perfectamente visible en la corona de la cabeza de Antonia. El efecto era deslumbrante. El peine brillaba como joya, las incrustaciones de nácar capturando la luz y reflejándola en arcoíris sutiles. Antonia se miró en el espejo y sonrió con deleite. Pero lo que nadie podía ver era que el proceso de insertar el peine en cabello ligeramente húmedo había activado los químicos tóxicos cristalizados entre sus dientes. El contacto con humedad comenzó a disolver los cristales microscópicos, liberando los compuestos venenosos directamente contra el cuero cabelludo de Antonia. Simultáneamente, el calor residual en el cabello de los rizadores calientes aceleraba este proceso, creando vapores que Antonia inhalaba con cada respiración. El envenenamiento comenzó de inmediato.
aunque nadie lo reconocería por lo que era hasta que fuera demasiado tarde. Antonia sintió un ligero ardor en el cuero cabelludo donde el peine estaba insertado, pero lo atribuyó a la tensión del peinado pesado tirando de las raíces. Un leve dolor de cabeza comenzó a formarse detrás de sus ojos, pero con toda la emoción y el estrés del día, esto parecía completamente normal. El vestido fue colocado sobre Antonia con cuidado para no disturbar el peinado elaborado. El velo fue asegurado alrededor del peine, usando su estructura como ancla. Cuando todo estuvo completo, Antonia se paró frente al espejo de cuerpo completo y vio a una novia perfecta, hermosa, radiante, lista para comenzar su nueva vida con Rubén. Capítulo 3. La procesión hacia la catedral comenzó a las 11 de la mañana. Antonia viajó en carruaje con su padre, sudando bajo las capas de tela del vestido y el velo en el calor implacable. El dolor de cabeza que había comenzado suavemente, ahora pulsaba con más intensidad y sentía náuseas que atribuyó a nervios y al movimiento del carruaje. La catedral de Colima estaba repleta de invitados, abanicándose vigorosamente en un intento de combatir el calor que se acumulaba bajo el techo alto de piedra. Rubén esperaba en el altar, impecable en su traje negro, con su hermano menor como padrino. Cuando vio entrar a Antonia, su rostro se iluminó con amor genuino. Ella era hermosa todos los días, pero hoy, como novia, era absolutamente radiante. Antonia comenzó su camino hacia el altar del brazo de su padre, sonriendo a los invitados que se volvían para admirarla. Pero con cada paso sentía que algo estaba mal. El dolor de cabeza se había intensificado hasta convertirse en un martilleo constante. Su visión comenzaba a nublarse en los bordes, y las náuseas eran ahora casi insoportables. El cuero cabelludo le ardía donde el peine estaba insertado, una sensación de quemazón que se extendía en ondas desde el punto de contacto. Cuando finalmente llegó al altar, Antonia se tambaleaba visiblemente. Rubén, médico entrenado con ojo clínico incluso en su día de boda, notó inmediatamente que algo estaba mal. Su novia estaba pálida, sudando excesivamente incluso considerando el calor, y sus ojos parecían vidriosos y desenfocados. «Antonia, ¿estás bien?», susurró urgentemente. Antonia intentó asentir, intentó sonreír, pero en ese momento una ola de náusea la golpeó tan violentamente que tuvo que doblarse hacia adelante. Don Pascual la sostuvo por un brazo, Rubén por el otro, evitando que cayera. El padre Tomás, el sacerdote que oficiaría la ceremonia, se adelantó con preocupación. ¿Necesita la novia un momento para recuperarse? Pero Antonia no necesitaba un momento, necesitaba atención médica inmediata, aunque nadie lo sabía aún. «Quiero continuar», insistió Antonia con voz débil pero determinada. «Debo estar nerviosa. Pasará». Rubén dudaba, su instinto médico diciéndole que esto era más que nervios simples, pero Antonia apretó su mano. «Por favor, casémonos ahora». El padre Tomás procedió, aunque con velocidad inusual, omitiendo algunos de los elementos ceremoniales opcionales. Cuando llegó a los votos, su voz era urgente. Rubén dijo, «Sí, acepto», con firmeza, pero cuando fue el turno de Antonia, ella vaciló. No porque dudara de su decisión, sino porque sentía que estaba perdiendo el control de su cuerpo. El dolor en su cabeza era ahora cegador, y sentía que su corazón latía erráticamente en su pecho. «Yo», comenzó Antonia, pero la palabra se convirtió en un gemido de dolor. Llevó ambas manos a su cabeza, intentando aliviar la presión insoportable. Sus dedos encontraron el peine y sin pensar lo arrancó violentamente de su cabello. El peinado elaborado se desmoronó parcialmente, horquillas cayendo al suelo con sonidos metálicos. Cuando Antonia miró el peine que ahora sostenía en sus manos, vio algo que la horrorizó.
Los dientes del marfil estaban manchados con lo que parecía ser sangre mezclada con algo más oscuro y viscoso. Su cuero cabelludo sangraba donde el peine había estado insertado, y la piel alrededor de esas heridas se veía inflamada y decolorada de manera antinatural. Rubén tomó el peine de las manos temblorosas de Antonia y lo examinó con ojos médicos. Inmediatamente reconoció señales de envenenamiento químico. El patrón de decoloración, el olor ligeramente metálico que emanaba de los dientes del peine, la reacción de la piel de Antonia, todo apuntaba a exposición a toxinas. «Este peine está contaminado con veneno», declaró con voz clara que resonó en la catedral silenciosa. El pánico estalló inmediatamente. Doña Felipa gritó, don Pascual maldijo, los invitados murmuraban alarmados. Rubén, tomando control de la situación, ordenó que Antonia fuera llevada inmediatamente a su consultorio médico, que estaba a solo 3 calles de la catedral. Levantó a su novia en brazos y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida, seguido por una procesión caótica de familiares y curiosos. Capítulo 4. En su consultorio, Rubén trabajó frenéticamente para contrarrestar el envenenamiento. Primero, limpió meticulosamente las heridas en el cuero cabelludo de Antonia con agua limpia, eliminando cualquier residuo visible del veneno. Luego, aplicó compresas frías en su frente para bajar la fiebre que había comenzado a desarrollarse. Le dio a beber carbón activado mezclado con agua para absorber cualquier toxina que pudiera haber sido ingerida al lamer sus labios o al inhalar vapores. Antonia drifteaba entre consciencia y delirio. En sus momentos lúcidos, lloraba no tanto por el dolor físico, sino por la tragedia de su boda arruinada. En momentos de delirio, murmuraba cosas sin sentido, veía visiones de criaturas que no existían, gritaba nombres de personas muertas hace tiempo. Don Pascual había enviado mensajeros para recuperar el peine de la catedral donde Rubén lo había dejado caer en su prisa. Cuando fue traído al consultorio, Rubén lo examinó más exhaustivamente. Usando una lupa, pudo ver cristales diminutos incrustados entre los dientes del peine, brillando bajo la luz como fragmentos de vidrio. Raspó algunos de estos cristales en una placa de vidrio y los examinó. Aunque la toxicología era una ciencia primitiva en 1872, Rubén había estudiado lo suficiente en Guadalajara para reconocer ciertos compuestos comunes. La coloración y la reacción de los cristales cuando los tocó con ácido diluido sugería arsénico, posiblemente mezclado con mercurio. Ambos eran venenos mortales, especialmente cuando entraban en contacto directo con heridas abiertas en el cuero cabelludo o cuando sus vapores eran inhalados durante periodos prolongados. ¿Cómo llegaron estos venenos al peine?, preguntó Rubén, a nadie en particular. Don Pascual explicó que el peine había venido de Manila, parte de un cargamento de artículos de lujo. Rubén asintió pensativamente. En algunos procesos de fabricación oriental, se usan químicos tóxicos para blanquear el marfil o fijar ciertos tintes. Si el proceso no se completa adecuadamente, o si el objeto se expone a condiciones húmedas durante el transporte que reactivan estos químicos, pueden volverse peligrosos. La explicación era racional, científica, pero para las personas reunidas en el consultorio, especialmente las de mentalidad más tradicional como doña Felipa, había algo más siniestro en juego. Un objeto hermoso que casi mata a quien lo usa, en el día que debería ser el más feliz de su vida, parecía más maldición que accidente químico. Jacinta, la criada que había sospechado del peine desde el principio, se atrevió a hablar. «Señor doctor, yo sentía que ese peine traía mal. Intenté advertir, pero no me escucharon. Hay objetos que vienen de tierras lejanas que llevan consigo espíritus o energías que no entendemos». Rubén
racionalista, rechazó estas nociones con un gesto de mano. No hay espíritus, solo química mal aplicada. Pero tienes razón en que deberíamos ser más cuidadosos con objetos importados cuyo origen exacto desconocemos. Durante las siguientes horas críticas, Rubén monitoreaba constantemente los signos vitales de Antonia. Su pulso, que había sido errático, gradualmente se estabilizaba. La fiebre comenzaba a bajar bajo el efecto de las compresas frías. Las náuseas disminuían a medida que el carbón activado absorbía toxinas. Lentamente, dolorosamente, Antonia estaba recuperándose. Al anochecer, Antonia recuperó suficiente lucidez para hablar coherentemente. Lo primero que preguntó fue: ¿estamos casados? Rubén, sentado a su lado sosteniendo su mano, negó tristemente con la cabeza. No llegamos a completar los votos, pero eso no importa ahora. Lo importante es que estás viva y vas a recuperarte. Antonia comenzó a llorar, lágrimas de alivio mezcladas con decepción. Quería ser tu esposa hoy. Hemos esperado tanto tiempo. Rubén le besó suavemente la frente. Y serás mi esposa cuando estés completamente sana. Podemos casarnos mañana, o la próxima semana, o el próximo mes. El tiempo específico no importa. Lo que importa es que pasemos nuestras vidas juntos, y gracias a Dios aún podemos hacerlo. Capítulo 5. La boda. Finalmente, se celebró 3 semanas después, en una ceremonia mucho más íntima. Solo familiares cercanos fueron invitados. No hubo recepción elaborada, solo una comida sencilla después de la ceremonia. Y definitivamente no hubo peine decorativo en el cabello de Antonia. Catalina creó un peinado hermoso pero simple, asegurado solo con horquillas de plata que habían sido exhaustivamente examinadas y declaradas seguras. El peine envenenado fue objeto de fascinación morbosa. Rubén lo estudió extensamente, escribiendo un artículo para una revista médica de Guadalajara sobre los peligros de objetos decorativos contaminados con químicos industriales. El artículo fue uno de los primeros en México en documentar este tipo de envenenamiento accidental y condujo a regulaciones más estrictas sobre la importación de artículos de lujo. El peine mismo fue eventualmente donado a la Escuela de Medicina donde Rubén había estudiado, preservado en una caja de vidrio como ejemplo educativo. Una placa explicaba su historia. Peine decorativo de Manila, circa 1870. Contaminado con arsénico y mercurio residuales del proceso de fabricación. Causó envenenamiento severo de la novia Antonia Ríos en su día de boda, 1872. Donado por el doctor Rubén Salazar para advertencia educativa. Catalina, la peinadora, sufrió efectos residuales de su exposición repetida al peine durante las sesiones de práctica. Desarrolló temblores en las manos que nunca desaparecieron completamente, terminando efectivamente su carrera. Rubén la empleó como asistente en su consultorio, donde su experiencia con síntomas de envenenamiento resultó valiosa para diagnosticar casos similares. Antonia se recuperó completamente, aunque las heridas en su cuero cabelludo dejaron pequeñas cicatrices que permanecieron ocultas bajo su cabello abundante. Desarrolló dolores de cabeza crónicos que aparecían durante los meses de verano húmedos, posiblemente efectos neurológicos residuales del envenenamiento. Pero estos eran inconvenientes menores comparados con la alternativa de muerte que había estado tan cerca. El matrimonio de Antonia y Rubén fue sólido y amoroso. Tuvieron 5 hijos a lo largo de los años. Rubén se convirtió en uno de los médicos más respetados de Colima, conocido particularmente por su experiencia en toxicología. Antonia se involucró en educación de salud pública, dando charlas a grupos de mujeres sobre los peligros ocultos en objetos domésticos comunes.
La historia del peine envenenado se extendió por toda la región costera y eventualmente por todo México. Se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la globalización temprana, cómo objetos hermosos de tierras lejanas podían llevar peligros invisibles, cómo las diferencias en estándares de fabricación entre países podían tener consecuencias mortales. Don Pascual dejó de importar artículos decorativos personales después del incidente, limitando su negocio a telas y especias que consideraba menos peligrosas. Doña Felipa nunca se perdonó por no haber escuchado las advertencias de Jacinta y se volvió mucho más receptiva a la sabiduría tradicional que antes había descartado como superstición. Jacinta, la criada cuyas advertencias habían sido ignoradas, fue elevada en la Casa Ríos a una posición de consejera respetada. Sus conocimientos de remedios tradicionales fueron finalmente valorados, y Rubén frecuentemente consultaba con ella cuando trataba casos que la medicina occidental de la época no podía explicar completamente. Antonia vivió hasta 1928, alcanzando los 77 años. Rubén murió un año antes, y según familiares, Antonia parecía estar simplemente esperando su momento después de perder a su compañero de vida. En su funeral, que fue grande y bien atendido, el sacerdote contó la historia del peine envenenado como ejemplo de cómo Dios protege a aquellos que están destinados para grandes cosas. Antonia sobrevivió para criar 5 hijos maravillosos, para ayudar a cientos de personas a través de su trabajo de salud pública, para ser luz en su comunidad durante más de medio siglo. El veneno no la reclamó, porque su trabajo en este mundo no estaba completo. Sus descendientes todavía viven en Colima, y la historia se pasa de generación en generación. Se ha convertido en tradición familiar examinar cuidadosamente cualquier objeto antiguo o importado antes de usarlo, especialmente en ocasiones importantes. Es un recordatorio práctico de que la belleza puede esconder peligro, que la procedencia importa, y que a veces la sabiduría tradicional y la ciencia moderna deben trabajar juntas para mantenernos seguros. Si esta historia del peine envenenado te ha impactado y quieres conocer más casos reales de tragedias, crímenes y misterios de México y América Latina, te invito a que des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Me encantaría leer tu opinión. ¿Revisas cuidadosamente objetos antiguos o importados antes de usarlos? ¿Has tenido experiencias con artículos que resultaron peligrosos? Comparte tus historias en los comentarios y nos vemos en el próximo video con otro caso que te hará reflexionar sobre los peligros ocultos en objetos cotidianos.